Hola amados, hola iglesia, Dios les bendice en grande. Qué bueno que podamos estar nuevamente juntos, comunicados, aquí desde casa. Yo ya no sé por dónde más caminar, me he caminado toda la casa en estos días, pero tenemos que seguir siendo obedientes a la cuarentena impuesta por el gobierno y al mismo tiempo también para combatir en otras áreas, además de las espirituales, esta pandemia que está atacando al mundo. Pero quisiera que podamos charlar hoy. Tengo algo para compartirte de parte del Señor en esta semana de Pascua, ¿no? Una semana rara, por lo menos es la primera vez en mi vida que vivo una Semana Santa encerrado en mi casa por esta cuarentena. En lo personal creo que este aislamiento continuará siendo una herramienta poderosa del Espíritu Santo en nosotros para seguir creciendo en intimidad en nuestra relación con Jesús. Por supuesto que entiendo también en lo personal que uno de los puntos claves en el que estamos siendo probados por el Señor en este tiempo tan raro, tan triste y angustiante por otro lado, pero tan lleno de buenas noticias por otro lado, porque la palabra de Dios nos promete que Él estará y está con nosotros hasta el fin, en todo tiempo y en todo momento. Pero lo cierto es que el gran desafío que se nos presenta es
ser fieles al Señor. Y si tuviera que ponerle un título a esta reflexión, a esta prédica, a este mensaje en esta tarde sería: ¿es posible ser fiel? ¿Es posible ser fieles y perseverar hasta que el Señor venga? ¿Es posible ser fieles y perseverar en medio de tanto dolor, de tanta angustia y de tanto susurro del reino de las tinieblas para ceder, para caer, para no valorar la bendición de Dios y pecar? El Señor Jesús estaba viviendo en sus últimos tiempos terrenales uno de los momentos más fuertes y más profundos de su ministerio. Jesús estaba por ir a la cruz, Jesús estaba por morir en la cruz del Calvario, así que los días que el Señor tenía por delante eran días de mucho dolor, de mucha angustia, de mucha tristeza y por sobre todas las cosas de traición. En la última cena con los discípulos la atmósfera era muy complicada, nos cuenta la palabra de Dios, y no es para menos. Estaba en juego allí, por sobre todas las cosas, la fidelidad de los discípulos con el maestro que los había entrenado durante casi 3 años y medio como discípulos. Claro, yo me imagino a los discípulos preguntándose unos a otros, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como dice un apunte que tengo aquí, de que escribí en mis apuntes, valga la redundancia: y cuando muera Jesús, ¿a quién seguiremos? ¿Podremos vivir la vida creyendo en alguien a quien no vamos a ver más, ni físicamente, ni visualmente? Era un tiempo complicado. Ahora bien, frente a este hecho, yo me pregunto, frente a la traición que se venía, frente al momento fuerte, yo me pregunto, ¿por qué el Señor, mientras el Señor hablaba de fidelidad, de seguirlo hasta que vuelva, por qué el Señor eligió a Judas en su equipo? ¿Por qué Judas formó parte de los 12 que el Señor Jesús llamó? ¿Cómo es que Judas integró un equipo ministerial? Quisiera que podamos leer juntos el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, versículos 12 y 13. Dice: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Así que, luego de esta introducción y sobre la pregunta inicial, ¿por qué Jesús?, tengo otra pregunta más. ¿Es posible ser fieles y perseverantes siguiendo al Señor? ¿Es posible perseverar hasta el fin? ¿Y por qué Jesús, si está enseñando de fidelidad, por qué Jesús elige como parte de su equipo a Judas? ¿Por qué Jesús eligió a Judas? Si hay un nombre en el mundo que es detestado, odiado y que significa obviamente muerte, traición, mentira, egoísmo, es Judas. No conozco muchas madres o padres que le hayan puesto a sus hijos, en realidad no conozco a nadie que le haya puesto a su hijo Judas. Puede ser que haya algún caso que otro muy lejano por ahí, casi como contar una aguja en un pajar. Puede ser que haya gente que le haya puesto Judas a un perro, le haya puesto Judas a su gato, pero a un hijo es muy, muy difícil. Lo cierto es que leyendo el capítulo 6, más adelante, en el capítulo 6 de Juan, el versículo 63 al 71, dice así: dice el Señor Jesús: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Anotá ahí, entre paréntesis, subrayá la palabra no me creen.
Pues Jesús sabía, dice el texto bíblico, desde un principio, quiénes eran los que no creían y también quiénes lo traicionarían. Y también, quién lo traicionaría. Entonces, dice el versículo 65, les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, esto quiere decir que a lo mejor eran muchos más los discípulos que seguían a Jesús en aquel entonces, pero al escuchar estas palabras, dice que muchos de sus discípulos lo dejaron y que mira a los 12 y les pregunta. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también van a dejarme? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Qué fuerte, ¿no? Yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Judas era uno de los 12. Judas estaba en el equipo. ¿Quién de nosotros llamaría a un traidor y a un ladrón a que forme parte de un equipo ministerial? ¿Quién? O de tu empresa, o de tu pyme, o de tu negocio. Para colmo, la Biblia nos cuenta que Judas era quien manejaba la tesorería, era el contador del grupo ministerial de Jesús con los 12 discípulos. Lo cierto es que el Señor lo honró a Judas, poniéndolo en un lugar, valga la redundancia, de honra, siendo tesorero. O sea, estamos hablando del hombre que un día, mientras Jesús oraba en Getsemaní, los discípulos se habían quedado dormidos, en medio de una noche tumultuosa se escuchan ruidos de armaduras de soldados, de cascos, de espadas, y entre medio de esa multitud sale Judas diciéndole, salve, maestros, te saludo, maestro, y con un beso entregó a Jesús. Tremendamente grande es la pregunta. ¿Cómo es que Jesús hizo esto? ¿Cómo es que Jesús, hablando, enseñando de ser fieles a Él en todo hasta el fin, hasta el último de los momentos y hasta cuando Jesús resucite y vuelva a buscarlos, elige a Judas como uno de los 12? Lo cierto es que era un hombre de autoridad. Jesús le había dado autoridad, fue con los 12, liberó enfermos, predicó la palabra de Dios. Era un hombre que estaba metido en la cosa, echaba fuera demonios. Definitivamente no se puede entender. Ahora la pregunta es que Jesús se equivocó, cometió un error. ¿Es cierto esto? ¿Cómo puede ser que Jesús se haya equivocado, haya cometido un error? ¿Es que se equivocó Dios? No, de ninguna manera que no. La palabra de Dios dice que Dios hace todo bien, que el Señor nunca se equivoca, que el Señor siempre hace todo bien. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué Jesús puso a un traidor en el ministerio, a un ladrón en el ministerio? Lo bueno de todo esto es que vamos a encontrar una respuesta. Quiero decirle que yo me lo pregunté más de una vez en mi vida y Dios ha traído una respuesta que es la que quiero compartir con vos en esta tarde, en este mensaje. Lo cierto es que hay una palabra de advertencia sobre la fidelidad y la perseverancia en el Señor Jesús y hacia el Señor Jesús a través de la lección que Jesús nos está tratando de enseñar a través de Judas. ¿Por qué Judas? ¿Por qué lo eligió a Judas? En el camino hacia la respuesta, si es posible perseverar siendo fieles a Jesús sin traicionarlo, tengo un par de puntos que me gustaría compartir en estos minutos que tengo por delante. El primero de ellos es, hay algo que Jesús nos enseña a través de elegir a Judas. No se equivocó en elegirlo, lo eligió porque hay algo que Jesús quiso enseñar y nos quiere enseñar. Lo primero que Jesús nos quiere enseñar es sobre la hipocresía religiosa. Fíjate que el versículo 64 dice, pero algunos de ustedes no me creen. Miren, Jesús sabe quiénes son los que creen en Él y los que no creen en Él. Aquí en este texto el Señor Jesús está marcando una línea divisoria en el medio muy, muy fuerte, muy poderosa. Están los que creen y los que no creen. En el medio no hay grises, no hay nada. La línea que Jesús marca es
los que creen. Y el desafío que se plantea aún entre nosotros en medio de esta pandemia mundial está relacionado precisamente con esto. ¿Quiénes son los verdaderos fieles? ¿Quiénes son los verdaderos que creen en Jesús y que creen verdaderamente y que no tan solo necesitan estar un domingo en el templo o cualquier otro día en el templo con una Biblia en la mano adorando al Señor Jesús, adorando a Dios? O sea, estamos frente al desafío de ver y entender definitivamente si es posible que seamos fieles y perseverantes. Jesús plantea, como te contaba, una línea espiritual muy delgada, claro, porque creer en Dios, creer aquí en la palabra de Dios, significa confiar de todo corazón. Jesús sabía y sabe quién confía de todo corazón y quién no confía de todo corazón. Interesante saber, ¿no? O por lo menos cómo la palabra de Dios nos los presenta a Judas en esta área. Judas no era un hombre que confiaba de todo corazón. Judas estaba perturbado por la actividad política o por formar parte de un grupo de élite, pero interesante ver que la palabra de Dios nos cuenta que, por ejemplo, Judas nunca le dijo a Jesús, Señor, siempre lo trató de rabí, de maestro. Así que creer es confiar de todo corazón. Jesús sabía y sabe, como te contaba, quiénes son. Ahora, si no confías y crees en Jesús de todo corazón y tu vida está dedicada y entregada a serle fiel, no disfrutas de la salvación, no sos salvo, no sos salva. La Biblia es muy clara en estos aspectos. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Judas tenía buena apariencia, ¿no? Si nosotros lo conociéramos, hubiésemos estado allí en ese tiempo, si hubiésemos sido contemporáneos al tiempo de los discípulos, de los apóstoles, lo hubiéramos visto a Judas y hubiésemos dicho, uy, qué tipo interesante forma parte del equipo ministerial del Señor Jesús, predica la palabra de Dios, echa fuera demonios, aprende, hizo 3 años y medio, se estudió teología en el mejor seminario del mundo durante 3 años y medio, viéndolo, era un hombre que pertenecía a un grupo de iluminados, podemos decir, de gente que era guiada no tan solo por el Señor Jesús, sino entregada. Tenía una muy buena reputación entre los discípulos, o sea, él había desarrollado relaciones interpersonales muy interesantes, como por ejemplo la Biblia nos cuenta que en la última cena, cuando Jesús dice, de cierto esta noche uno de ustedes me va a entregar, nadie sospechaba de Judas. Absolutamente nadie sospechaba de Judas. Todos sospechaban de Pedro, pobre Pedro, ¿no? Lo vamos a reivindicar esta noche también en este mensaje. Pero tenía una muy buena reputación. La confianza de Jesús en Judas era total. El trabajo de Judas en el equipo del Señor era el de tesorero además. Su reputación y apariencia eran súper correctas. A ver, Judas hacía lo bueno. Yo creo definitivamente que Jesús eligió a Judas para ayudarnos a entender y aprender sobre la hipocresía religiosa, que imita la fidelidad, que copia la fidelidad, pero es infidelidad. Judas copió la fidelidad, pero murió como un infiel. Copió el hecho de creer, pero no creyó de todo corazón. No puso su confianza plena de todo corazón. Judas no entendió el ser fiel a Dios. Y qué buen momento para ir trabajando en estas Pascuas sobre este tema. El segundo punto que quiero desarrollar, ya estamos terminando, es la soberanía divina de Dios. Dios tiene control de todo, Dios sabe todo desde antes de las generaciones, dice el versículo 64, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo iba a traicionar. Leemos en Juan 13, 18, 19, Jesús predice la tradición, no les dije estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido.
Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Jesús está trayendo aquí el Salmo 41:9, que dice, hasta mi mejor amigo, en quien tenía la plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Ser fieles al Señor y perseverar hasta que el Señor venga es conocer la soberanía de Dios, que Dios tiene todo bajo control, que Dios lo sabe todo. No se equivocó el Señor Jesús. Dios tiene control, su soberanía es sobre nosotros, en nosotros y por nosotros. Dios sabe muy bien quiénes son los que creen y los que no creen. El Señor tiene control de todo, absolutamente de todo. Jesús eligió a Judas, lo honró a Judas, lo puso en un lugar de privilegio total, porque nos quiere dar una lección hasta el día de hoy de la fidelidad, de ser fieles hasta el fin. La soberanía divina de Dios toma lugar a través de las generaciones y luego Jesús explica lo que tenía que suceder. Yo les conté esto porque es lo que tenía que suceder. A partir de este entonces los discípulos entendieron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Dios le dio una opción a Judas. No es que Judas perdió la salvación, no es cierto, no nos equivoquemos. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que Dios le dio a una opción. Dios sabía lo que Judas haría desde antes. El Señor le dio una opción. Por eso la responsabilidad humana por la soberanía divina de Dios es lo que caracteriza el desarrollo de nuestra fidelidad. Yo soy fiel al Señor Jesús porque esto está de generación en generación y porque la soberanía de Dios ha decretado y declarado que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Qué buen tiempo para decir amén, para decir gloria a Dios. El tercer punto que quiero tocar es la responsabilidad personal frente al pecado. No hay pecados grandes, ni pecados chicos, ni pecados medianos, ni pecados altos. No hay pecados pésimos o peores o menos peores. La responsabilidad personal es frente a nuestra realidad de pecado, a nuestra tendencia de pecar. La infidelidad es el resultado de perder nuestra responsabilidad sobre la identificación de lo que honra a Dios y de lo que no honra, de lo que es pecado y de lo que no es pecado. Dice Proverbios 20:17, tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños, pero acabarás comiendo basura. Judas fue y entregó a los fariseos y a los sacerdotes de la época, le tiró de vuelta esa bolsa con 30 monedas de plata diciéndole, cometí un pecado, me equivoqué, no quiero nada, pero ya era tarde, ya había perdido la opción. Pero pastor, ¿Dios le dio una opción? Sí, Dios le dio una opción. Por eso Jesús cuando lo llamó y lo amó, lo bendijo y lo puso en un lugar de privilegio. Lo único que Judas no tomó esa opción. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Es que Pedro también traicionó a Jesús en un momento, negándolo cuando el gallo cantó las 3 veces. Pero Pedro no tan solo se arrepintió, sino que frente a la presencia del Señor Jesús le dijo, yo te amo, vos sabés todas las cosas. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro entregó su confianza a Jesús por completo. Estas Pascuas en medio de esta tragedia mundial, amados, que estamos viviendo, es una opción de Dios para elegir y renovar nuestra fidelidad al Señor. Y el cuarto y último punto que quiero contar contigo en estos pocos minutos que me quedan ya es la seguridad del que cree. Mira lo que dice el verso 67 de Juan capítulo 6. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. La gran diferencia, como te contaba, entre Judas y Pedro es que Judas creyó. Es que Pedro creyó en el Señor. Pedro le creyó al Señor y entregó toda su vida, absolutamente toda su vida. Juan 6:37 dice, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores,
vendrán a buscarme y cuando vengan yo no los rechazaré. Hay seguridad en la fidelidad. La fidelidad al Señor está garantizada por la gracia y el amor del Señor Jesús. Y para ir terminando, amados, necesitamos entender y reconocer que la fidelidad al Señor no es una alternativa, es un mandato que nace primero de mi amor por Jesús, que se fortalece en mi intimidad y que genera una consecuencia hasta que Él venga a buscarme. Fidelidad. Quiero terminar con esto. Necesitas poner tu fe donde Dios puso tus pecados. Necesitas poner tu fe donde Dios puso tus pecados, en la cruz de Jesús. Si estás viviendo un tiempo complicado, si estás viviendo un tiempo de duda, donde toda esta situación emocionalmente te trae desesperanza, yo quiero decirte, poné tu fe, poné tu creencia, poné tu fidelidad, donde Dios puso todos tus pecados, todos mis pecados, que es en la cruz de Jesús. Dios te bendiga. Renovemos nuestra fidelidad al Señor. Renovemos nuestra perseverancia, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Dios te bendice.